Los cambios tecnológicos, voy a hablar de los cambios tecnológicos en los ingenios como tales, no generaron la revolución. Aquí ya se han tratado en diferentes sesiones las circunstancias políticas, económicas y sociales que tuvieron que ver con el movimiento zapatista. Sin embargo, considero que tomar en cuenta los cambios tecnológicos como un ingrediente nos puede ayudar a entender el estallamiento revolucionario en Morelos. Morelos está localizado en el sur del Valle de México y la región está formada por amplios y fértiles valles. Goza de un clima moderado y una adecuada precipitación pluvial. La sierra que divide a Morelos de la Ciudad de México, yo creo que todo el mundo hemos pasado por Tres Marías, toda esa zona muy boscosa, que antes era mucho más tupida, pues estos espesos bosques atraen una gran cantidad de lluvia que, unida a la gran cantidad de manantiales que brotan de las montañas, han generado en Morelos una confluencia de una gran cantidad de ríos, que todos estos ríos que descienden en la parte norte de las montañas, luego desembocan en el río Macusac, y esa es la vertiente del Balsas que va a dar al Pacífico. Morelos ha tenido una ecología muy favorable y una variedad de cosechas. Incluso en el México prehispánico tenía un sistema de irrigación muy complejo, los conocidos como apantles, y se practicaban también varios cultivos: maíz, algodón, añil, jitomate, por supuesto, las milpas, las famosas milpas, pero es una zona muy rica para la agricultura. Sin embargo, el cultivo de la caña de azúcar y su procesamiento predominaron bajo un tipo de organización muy particular que se le denominó la hacienda durante el virreinato. En Morelos, en lo que conocemos actualmente como en el estado de Morelos, llegó a haber casi 60 ingenios, 60 haciendas azucareras. Ahí en este mapa podemos ver la concentración. Unos están en lo que se conoce la parte que tienen ustedes a la izquierda, lo que es el Valle de Cuernavaca, y la parte central hacia la derecha es lo que se conoce como Cuautla a Milpas. ¿Cómo es que hubo tantas haciendas en una misma región? Bueno, los españoles poderosos solicitaron mercedes para que se les entregaran las tierras, para que la audiencia les diera tierras. Por el otro lado, se repartieron los terrenos baldíos, las iglesias, porque también hubo haciendas azucareras de las órdenes religiosas, entre ellos Xochimancas de los jesuitas, pero también estaba la de Santa Inés. Y por el otro lado también hubo expropiaciones legales e ilegales de comunidades, de tierras comunales indígenas. Como sabemos, durante el siglo, fines del XVI y principios del XVII, hubo un descenso demográfico muy importante de la población indígena, y muchas de las tierras que abandonaron fueron aprovechadas, fueron declaradas como baldíos por los españoles y se las fueron apropiando. Otra razón por la cual los españoles se establecen en Morelos las haciendas, porque había una gran cantidad de mano de obra. Y entonces había mucha mano de obra, estaban cerca de la Ciudad de México,
porque todo el azúcar que se producía en Morelos se utilizaba para el consumo de la Ciudad de México, no se exportaba. Este azúcar, para llegar al puerto de Veracruz, hubiera sido carísima para transportarla hasta allá, y por el otro lado la metrópoli prohibió que el azúcar que se produjera en la Nueva España se exportara. Hubo una división de la producción en la metrópoli, y México, la Nueva España, debía de exportar plata, básicamente a la metrópoli. Y en las islas como Cuba, en las Antillas, en donde no había minerales, dijeron, bueno, ahí que se dediquen a producir azúcar y que se exporte. Pero en la Nueva España se va a favorecer la producción de la extracción de los minerales. Para producir azúcar se requería de la inversión de fuertes capitales, porque había que construir estas inmensas construcciones que se requerían para los ingenios, y por el otro lado las autoridades les impusieron como obligación utilizar mano de obra esclava en los ingenios, porque la poca población que había todavía, la población indígena, debía de ocuparse a cultivar las tierras y a producir maíz para el sostenimiento de la población. Entonces a los empresarios azucareros les pusieron todas las trabas posibles estas son todas las haciendas, es una lista de todas las haciendas que había en Morelos. Aquí tenemos otro mapa con los nombres de las haciendas, y uno de los principales dueños de hacienda fue Hernán Cortés. Como bien sabemos, también el marquesado, parte del marquesado era las tierras que hoy ocupa el estado de Morelos. ¿Por qué hubo tal acaparamiento? Bueno, estos son unas gráficas de la caña de azúcar, las construcciones que se hacían en torno a lo que eran las fábricas. Aquí vemos el modelo que también se repitió en muchos ingenios de Morelos, que es esta especie de corredor, de pasillo que veía hacia el exterior, que se asemeja al Palacio de Cortés. Se crearon, podríamos decir, pueblos, empresas, porque en torno a las tierras irrigadas, ahí y en donde había agua, ahí es en donde se construían los ingenios, y ahí mismo se procesaba la caña de azúcar. Las haciendas tenían diferentes recursos. Tenían tierras de temporal, se le conoce como tierras de temporal las tierras que se cultivan y en donde crece principalmente el maíz con las lluvias en la época de lluvias. Entonces, la caña no se podía cultivar en las tierras de temporal porque la caña necesita riego. Entonces, las haciendas tenían tierras de temporal, tenían pastos, montes, muchas veces tenían bosques maderables y tierras de riego. A cada uno de estos recursos, de este tipo de tierras, pues como vemos, había formas de contratación y de organización diferentes. Por ejemplo, esto es un mapa, el mapa de una hacienda de Jalmolonga. Esta hacienda llegó a abarcar 19,000 hectáreas. Solamente de tierras de riego para la caña tenía 500 hectáreas, que es toda la parte que está más oscura al centro de arriba. ¿Es el mapa? Sí. Luego tenía como tierras de temporal, la línea que ven ustedes que baja como una carretera por el centro, ese es el río Chalma.
después de pasar por aquí pasaba por Chalma. Entonces, más hacia abajo había tierras de temporal que la hacienda arrendaba. De potreros tenía 600 hectáreas, potreros sin explotar, que son las montañas básicamente que están del lado izquierdo y del lado derecho, eran 15,000 hectáreas. Y de bosques tenía la hacienda 2,000 hectáreas. Entonces, realmente acaparaban una gran cantidad de tierra, pero lo que utilizaban para la producción de caña de azúcar era una mínima parte de todo lo que tenían. Ahora, para el tema que vamos a tratar aquí, lo que nos interesan son principalmente dos tipos de recursos que tenía la hacienda. Las tierras de temporal y las tierras de riego. ¿Por qué las tierras de temporal? Porque estas se las arrendaban a los campesinos para que ellos pudieran cultivar su maíz. Una anotación, pero quizás porque ya somos todos tan urbanos, pero no sé si saben cuánto tiempo dura el ciclo del maíz. 1 año, 6 meses, 4 meses. O sea, de que se siembra a que se cosecha se requieren 4 meses. Es un tiempo relativamente corto. En cambio, por ejemplo, la caña de azúcar, para poderse cosechar, se requerían de 12 hasta 14 meses su crecimiento. Entonces son ciclos de cultivo totalmente diferentes. La hacienda rentaba sus tierras, las tierras de temporal, para que los campesinos de los pueblos vecinos pudieran cultivarlas con maíz principalmente, y a cambio de esos los campesinos trabajaban una semana, le daban 10% de la cosecha de maíz que la hacienda usaba para pagarles en parte a sus trabajadores, y por el otro lado trabajaban en la hacienda deshiervando los campos de caña, limpiando los canales de irrigación. A los campesinos más ricos, a los que tenían ganado, se les rentaban también tierras para que en época de lluvias, en donde había mucho pasto, los animales pudieran pastar ahí. Por el otro lado, las otras tierras que tenía la hacienda eran las tierras, como decíamos, de riego, que era donde la hacienda cultivaba la caña de azúcar. Esta, como vimos, era la parte más pequeña del territorio de la hacienda y se explotaba toda y directamente. El ingenio cultivaba la caña que iba a procesar. El ingenio o la fábrica, como le podemos llamar de las dos formas, y el real. ¿Qué era el real? El real se le conoce al lugar en donde vivían los esclavos. Había el real de los esclavos y el real de los trabajadores permanentes. Todo eso formaba como una especie de pueblo, de enclave, rodeado por los cañaverales. Bueno, aquí tenemos el enclave. Otra cuestión muy importante: en todos los ingenios vamos a encontrar iglesias o capillas, porque como eran una especie de pueblo, de empresa-pueblo, pues tenía que, no solo en las haciendas azucareras de los religiosos, pero también en las haciendas de los particulares, de los empresarios, pues tenía que haber su iglesia para que todos los domingos la gente pudiera asistir a misa. Ahora, ¿por qué se dedican estos empresarios a cultivar caña de azúcar y no otras cosechas como podría ser algodón o añil? ¿Por qué escogen la caña de azúcar? Lo que pasa es que en el fines del siglo XVI y el siglo XVII, incluso hasta el siglo XVIII, el azúcar era un producto de lujo.
El azúcar solo lo podían consumir los nobles, las clases altas, porque era muy caro. Era un producto que venía de muy lejos, que venía de las zonas tropicales, y entonces era producir un bien por el cual iban a recibir mucho dinero. ¿Con qué endulzaba la gente del pueblo su chocolate, por ejemplo? ¿Con qué lo endulzaban? Con panela. ¿Cuál es la diferencia entre la panela y el azúcar? Un poco el sabor, pero más que nada el color. El azúcar era blanca y en esta época para las clases altas, para la gente pudiente, era muy importante poder consumir productos blancos. Entonces era una cuestión de distinción poder tener en sus mesas azúcar blanco. Entonces pagaban lo que fuera con tal de tener azúcar blanco en sus mesas. Ahora, los ingenios. Para poder producir azúcar blanco se necesitaban estos grandes espacios, estos grandes ingenios para que les redituaran, o sea, tenían que producir a gran escala. Y aunque el azúcar de Morelos no se exportaba, la caña de azúcar, que es un producto originario de Oceanía, del sur de Asia, durante una historia muy larga de muchos siglos, llega al sur de España y de ahí pasa a las Canarias, y es Cristóbal Colón el que trae las primeras cañas de azúcar a América para que se cultive, y Hernán Cortés establece el primer ingenio en América en la zona de Veracruz. Posteriormente construye otro ingenio en Tlaltenango y Atlacomulco. Estas son las cajas en donde se guardaba el azúcar. Vean ustedes, la caja en sí ya es todo un lujo. ¿Por qué? Porque lo que había allá adentro era algo muy caro. Los esclavos. Parte de los portugueses controlaron el tráfico de esclavos, y cómo traían a tal cantidad de gente hasta América. Principalmente los trajeron a las zonas de las Antillas, a Brasil, en donde no había población indígena que pudiera trabajar para ellos en los ingenios. En México sí había población indígena, pero como les decía yo, las autoridades prohibieron que los empresarios azucareros emplearan indígenas por lo pesado que era el trabajo en la casa del Calderas. Era un trabajo tan extenuante que decía, se van a morir los indígenas, y como ya se habían muerto tantos, decían, vamos a decirles que obligarles a importar esclavos para la producción de azúcar. Aquí tenemos una hacienda aislada, por eso decía yo que eran como pueblos empresa, rodeados de los cañaverales. Ahora, la caña de azúcar crece y se corta con la misma técnica con la que se cortaba desde que trajeron a los esclavos africanos, con machetes. En la zona de en el norte de México, en Sinaloa, en lugares donde es muy plano, sí se han podido adaptar cortadoras mecánicas, pero cuando el terreno no es plano y es un poco accidentado, se corta a mano. Y hoy en día la caña de azúcar en Morelos se sigue cortando con machete. ¿Y quiénes la cortan? Gente, migrantes que vienen de Chiapas, que vienen incluso de Sudamérica, de Centroamérica, que son los empleados peor pagados en todo el proceso productivo de la caña de azúcar. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy arduo y muy pesado. Entonces, la caña de azúcar quiero platicarles un poco de cómo se producía la caña de azúcar
para que después podamos hablar de los cambios tecnológicos y cómo esto va desplazando a mucha mano de obra, a muchos campesinos que se van a quedar sin trabajo durante el periodo de la modernización. Entonces, la caña de azúcar se cortaba en los campos que estaban cerca del ingenio, pero era llevada en carretas hasta el ingenio, que tardaban una hora cuando las tierras eran más lejanas, pero debían de llevarse, una vez que se cortaba la caña de azúcar, se tiene que procesar inmediatamente. El jugo de la caña se fermenta con una gran facilidad y un jugo de caña fermentado no se presta para cristalizarse, ya no se forman los cristales de azúcar. Entonces eso lo habían aprendido muy bien los técnicos azucareros y entonces se cortaba la caña que podía moler el trapiche. Trapiche es una palabra que se utiliza tanto para los trapiches modernos o los molinos como los de madera. Hay, por ejemplo, en las zonas de la Huasteca, en México, donde hay poca comunicación, hay unos pequeños trapiches de madera en donde la gente hoy en día produce panela. La panela se hierve el jugo de la caña, se concentra y se obtienen los piloncitos color café. ¿Cuál es la diferencia con el ingenio? El ingenio tenía que blanquear esta meladura, este jugo de la caña para blanquearlo. Y eso es lo que costaba tanto trabajo y tiempo. Entonces se molían grandes cantidades de caña, ya fuera en este trapiche que estamos viendo cómo lo están alimentando de caña y a través de las ruedas, esta es una rueda que le llamaban Catalina, y unos espeques largos, los bueyes van dando vuelta y van moviendo el mecanismo. En la parte de aquí debajo de esta ilustración, aquí tenemos por ejemplo un trapiche que tiene una rueda hidráulica que está a la izquierda y eso es lo que genera el movimiento en la masa central del trapiche, por eso son tres. La masa central se mueve y las otras dos con unas ruedas dentadas transmiten el movimiento. Y entre los espacios que dejan los rodillos se va introduciendo la caña. Este es un dibujo que hizo un pintor alemán que vino en Moritz Rugendas, que vino a México en el siglo XIX y es de un trapiche en Veracruz. Vean ustedes las vigas que requerían para detener lo que era el mecanismo de los rodillos. Bueno, una vez que se extraía el jugo que escurría en la parte de abajo del trapiche, este jugo se tenía que limpiar y se tenía que poner a cocer lo más rápido posible porque no queríamos que se fermentara. ¿En dónde se ponía a cocer? En unas grandes ollas, vean el tamaño de una mano para que puedan ver la dimensión, en unas grandes ollas de cobre. Ahí se ponía a cocer el jugo de la caña de azúcar, se limpiaba, se evaporaba y se concentraba. Se le ponía cal, un poco de lejías, que es una mezcla de cenizas, para poder blanquear, porque no sé si ustedes han visto en el metro, a veces venden jugo de caña de azúcar, cuando uno muele ese jugo sale un verde oscuro como de agua sucia, ¿no? Bueno, esto había que blanquearlo en la medida de lo posible y después en la parte central vemos ahí cómo utilizaban una lumbre para calentar todas las calderas. En la primera, en la más grande, llegaba el caldo y allí con unas cucharas muy grandes, como del tamaño de un plato, horadaras, los esclavos tenían que sacar todas las impurezas y al final se concentraba el calor, ya que estaba limpio, para, como cuando hacemos mermelada en casa,
para que se concentre el dulce. Y una vez que se enfría, se cristaliza. Vemos aquí la casa de calderas, los vapores, los humos que había que concentrar el melado, entonces todas el calor, estar ahí trabajando con las grasas también que se generaban por la quema de las resinas y todo, era un ambiente muy inhóspito, y el único que sabía cuánta cal se debía de vertir, cuándo tenía el punto la meladura para retirarla del fuego y todo, era una persona que se le conocía y se le denominaba el maestro de azúcar. Todos los esclavos valían entre 200 y 300 pesos. El maestro de azúcar valía 500 pesos. ¿Por qué? Porque si el maestro de azúcar se moría o se enfermaba, en el ingenio no se podía producir azúcar. Lo que tenían que producir era panela. Y él, por el otro lado, guardaba, era un poder que él tenía, lo consideraban medio brujo, y entonces él tampoco revelaba fácilmente sus conocimientos. Es una foto transversal de la casa de calderas. En la parte de abajo tenemos las hornallas, estos los que llamaban los chacuacos, por donde salía todo el humo, y en la parte superior ahí se ponían las calderas. Esta es una foto de una hacienda de Santa Catarina, Chiconcuac, en Morelos, que todavía están los chacuacos de las calderas. Bueno, una vez que se hubiera concentrado el melado, se vaciaba en unas formas de barro. Estas formas de barro se ponían en agua. En la fotografía anterior, aquí a la izquierda, vemos cómo es el tanque del agua, de las formas. Se mojaban muy bien, el barro se tenía que mojar para que el dulce no se le pegara. Entonces las ponían, aquí están todos los que parecen estos como cucuruchos aquí abajo. Bueno, estas son las formas de barro que se tenían que enfriar, que mojar, y ahí se vaciaba la meladura. Estas son unas gráficas que hemos conseguido, porque no hay otro, de cómo aquí en la primera están los esclavos en la casa de calderas, es una especie de un cuento. Lo que tenemos aquí es la forma de barro sobre su porrón. Había unos porrones de barro, y ahí todas las mieles que no sé, aquí en el centro están unos campesinos mexicanos con el porrón y la forma de barro. Así se formaba lo que se conoce como el pan de azúcar. Por eso eran los panes de azúcar, porque se metían en estas formas. Y por ejemplo, una tonelada de azúcar, para producir una tonelada de azúcar se obtenía 1,5 toneladas de miel. No era una proporción de 1 a 1, sino 1,5. Entonces, por eso tenían que trabajar a gran escala, porque la producción de mieles era muy grande cuando se quería blanquear. Entonces, por eso estas formas se colocaban en lo que se conocen como los purgares. Si ustedes han visitado de las haciendas azucareras de Morelos, hay unos grandes pasillos larguísimos. Este es, por ejemplo, la hacienda de Vistahermosa, que son unos pasillos muy largos. Bueno, estos estaban cerrados y ahí debía de permanecer húmedo. La meladura se formaba, al enfriarse se formaban los cristales de azúcar, le ponían barro, y al secarse el barro, todo el agua corría entre los cristales de azúcar y los iba blanqueando. Este proceso duraba de 2 a 3 semanas. Imagínense ustedes la cantidad de gente que se requería para hacer esto, y luego
ya que se habían blanqueado, ya que se habían todas las mieles, estas las juntaban y se vendían para la producción de aguardiente. Durante el virreinato estaba prohibido producir aguardiente, en el siglo XIX ya estaba permitido. En la parte superior de estos purgares había unos techos, pues igual de extensos, y estos se conocían como los asoleaderos. ¿Por qué? Porque los panes de azúcar se sacaban de su forma, se invertían y se colocaban en los asoleaderos para que se secaran. Había unos techos de tajamanil que eran corredizos, que si de repente llegaba una lluvia o algo así, los pudieran tapar. Y esta es una gráfica de las Antillas, en donde vemos cómo están cada uno de los panes de azúcar, pero en la parte posterior ahí tenemos el alambique, porque todas las mieles que se obtenían de este procesamiento, todo lo que se desechaba que no se había cristalizado, se destilaba y se producía también ron. O sea, el origen del ron es esto. Y tenemos aquí un alambique que es a partir de la fermentación y después del hervido de estas mieles, y a través del serpentín después se condensan y ya tenemos el aguardiente. Una de las razones por la cual en los ingenios no se había introducido la maquinaria moderna es que, por ejemplo, en las islas de las Antillas ya se había adoptado desde el siglo XIX, se debió al hecho de que el azúcar que se producía se vendía básicamente en la Ciudad de México y el aguardiente localmente. Los dueños de las haciendas azucareras no tenían ninguna necesidad de buscar otros mercados. Pero ¿qué sucede durante el Porfiriato? Lo que sucede es que hay una modernización del equipo de trabajo en las haciendas. Las haciendas se apropian de los recursos acuíferos de los pueblos y hay una reducción importante de las tierras que se arrendaban a los campesinos. ¿Por qué se da? ¿Por qué se genera esta modernización? Un ingeniero, Felipe Ruiz de Velasco, que dejó un libro sobre los cambios que se hicieron y se podían haber hecho, pero ya no pudo por el estallido de la revolución, decía que en estas haciendas azucareras de Morelos se producía con un sistema cortesiano, tal cual como cuando Cortés había llegado, que se seguía produciendo igual. Era un poco exagerado, pero realmente Cuba ya había introducido maquinaria moderna desde mediados del siglo XIX. ¿Por qué en México no lo hacían? Porque no tenían necesidad los hacendados. Todo el aguardiente que se vendía localmente pagaba los costos de producir el azúcar. Y el azúcar, todo lo que se vendía eran ganancias. Entonces no había ningún aliciente económico. Pero hay un elemento importante que va a facilitar la modernización de estos ingenios, que va a ser la construcción de los ferrocarriles. La maquinaria moderna va a poder llegar por ferrocarril, no va a ser cara. Por el otro lado, va a haber durante el Porfiriato una política proteccionista que no permitía que entrara el azúcar exterior, que era más barata. El azúcar que se producía en Cuba valía la mitad de lo que valía el azúcar que se producía en Morelos. Entonces, con esto había un incentivo perverso con por qué nos modernizamos, ¿no? Si por el otro lado hay una protección. Además,
un aliciente para modernizarse fue que los niveles de producción eran inferiores a la demanda, o sea, podían producir más y iban a tener un mercado para venderlo. Entonces, empieza el proceso de modernización. Esta modernización de los ingenios azucareros, nada más quiero mencionarlo brevemente, viene de Europa. Dice uno, ¿cómo? Las máquinas, los trapiches, las evaporadoras vienen de Europa. ¿Qué es lo que sucede? Que a fines del siglo XVIII, principios del siglo XX, dos alemanes descubrieron cómo sacar azúcar y producir azúcar de la remolacha y de los betabeles. Dos tubérculos que crecen muy bien en Europa porque necesitan frío, crecen debajo de la tierra. Entonces ellos, con el apoyo del rey de Prusia, crean una fábrica de azúcar en Europa, en Berlín, cerca de Berlín. Esto fue un fracaso, no por las técnicas que emplearon ni nada, sino porque no había suficientes cultivos de remolacha y porque el azúcar que se importaba de América era más barata. Sin embargo, para principios del siglo XX, poco a poco el azúcar que hoy en día se sigue produciendo de remolacha se va extendiendo por Europa. ¿Cuáles son las innovaciones tecnológicas de la revolución industrial que se aplican a las fábricas de azúcar? Principalmente la máquina de vapor, que empieza a mover los trapiches. Se hacen trapiches de hierro, que son mucho más eficientes, y los tachos al vacío, o sea, en vez de estas calderas inmensas y que se salían los vapores y todo, estos se van a hacer con evaporadoras al vacío y se van a adaptar unas centrífugas que van a cristalizar el azúcar y la van a separar de las mieles incristalizables con un sistema que no va a requerir las 2 o 3 semanas que requería el sistema de purga. Todas estas innovaciones fueron introducidas paulatinamente en los ingenios de América en el siglo XIX. Ahora, al introducir los trapiches movidos con vapor, el procesamiento se acelera exponencialmente. En todos los ingenios, el equipo de molienda es el centro rector. Determina tiempos y cantidades a cortar de la caña. Entonces, impacta todo el sistema productivo. No se corta más caña de la que puede procesar un trapiche. Y esto es desde el trapiche doméstico pequeño que podemos encontrar en la sierra de Veracruz, en Puebla, o el gran ingenio de Zacatepec en Morelos. Se tiene que calcular cuánto puede procesar un trapiche al día y en función de eso se corta la caña. La caña es podríamos decir, es un producto muy generoso con respecto al momento que se corta. La podemos cortar un mes antes o un mes después. El jugo de la caña, que es la sacarosa, se mantiene en el tallo, mientras en buenas condiciones. En el momento que uno corta la caña, inicia el proceso de fermentación. Entonces, podían planear cuándo vamos a cortar esta caña, qué edad tiene, y incluso se le retiraban los riegos. Porque si se corta la caña cuando no hay agua, está más concentrada el azúcar en el jugo de la caña. Entonces, incluso van programando cuando se le quitan los riegos para entonces cortar la caña. Entonces, todo se adapta para alimentar al trapiche según el ritmo y los requerimientos que éste va imponiendo.
¿Qué sucede cuando llegan los trapiches de hierro a Morelos? Estos trapiches de hierro son accionados por unas máquinas de vapor y esto eficientiza todo el proceso de producción. Aquí tenemos un trapiche. Lo que vemos, estas son las ruedas dentadas que mueven los moledores y van triturando la caña. La caña, el jugo de la caña se deposita en unos recipientes que están abajo del trapiche. Aquí este es un trapiche doméstico que ahora se usan también en la sierra, ya no son de madera, pero aquí quería yo que vieran cómo están los rodillos y cómo se introducen las cañas. Aquí vemos elementos modernos y tradicionales, pero vean ustedes las cantidades de caña que llegan al trapiche. Para acelerar el acarreo de la caña al ingenio, en algunas haciendas se introdujeron un sistema conocido como decabil. En Francia, un productor de remolacha ideó este sistema para poder transportar la abundante cosecha a la fábrica del procesamiento. No es tan fácil transportar la remolacha, son como redondas y todo en carretas, se podían salir, entonces ideó también este sistema porque es mucho más rápido. Es un tipo de vía en base a elementos metálicos que tenía la particularidad de poderse desmontar y transportar fácilmente de una suerte, de un campo de caña a otro. Aquí vemos por qué lo jalan las mulitas y no la locomotora. Lo mismo sucedió con el tren que pusieron cuando estuvo aquí Maximiliano y pusieron el tren que venía de la Ciudad de México a San Ángel y a Coyoacán, pues que cuando se van los franceses, ¿quién iba a traer las refacciones y quiénes iban a arreglar las locomotoras? Y entonces, bueno, pues le pusieron el tren de mulitas, le pusieron las mulas enfrente y se aprovecharon las vías y los carros. Aquí fue lo mismo. Se utilizaban las vías y los carros y estas vías, como vemos aquí, también eran movibles, eran mucho más angostas que las vías normales del tren. Por ejemplo, en Yucatán, en las haciendas enequeneras, también se usaba este sistema para mover las pencas de enequén. Bueno, una vez que llegaba la caña al ingenio, entonces los operarios antes descargaban la caña y la llevaban al cañero para de ahí los que trabajaban en el trapiche la tomaran con las manos y la pusieran en el trapiche, ¿no? Era un proceso que requería mucha mano de obra. Cuando empiezan a traer estas grandes cantidades de caña al ingenio, pues lo que se instauran son las básculas. Se empieza a pesar el producto y las grúas que ayudan a mover estas cantidades para facilitar la descarga de los grandes volúmenes de caña. Otras labores, estas labores que se pagaban antes por día a los trabajadores que acarreaban la caña, se empezaron entonces a pagar a destajo. Esto es un cambio importante en los ingenios. Y así a los trabajadores de corte y de acarreo, que cortaban y acarreaban la caña, en vez de pagarles por día como se les había estado pagando, se les empezó a pagar en destajo. ¿Esto qué ocasionó? Tenían que trabajar casi el doble para recibir el mismo jornal. Entonces, aquí ya hay un elemento que va afectando a los campesinos, a los operarios de los ingenios. Por ejemplo,
Si no le quitaban bien las hojas a la caña se le quitan las hojas para que queden las varas limpias, como está aquí, sin nada de hojas, porque esas hojas se atoraban en el trapiche y se atascaban y causaban problemas. Entonces había que limpiarla bien. Cuando se hacía por viajes no había problema. En el momento que se pesa la caña, pues los trabajadores tienen que quitarle muy bien las hojas, porque si no van a llevar un bulto que va a pesar menos. Entonces, en este sentido también se les exigió un trabajo mucho más rápido y más eficaz. Los operarios en el ingenio tuvieron que trabajar más y la paga no fue mayor. Y además, las fuentes de empleo se fueron reduciendo cada vez más porque los hombres fueron desplazados lentamente por las máquinas. Otro ejemplo de desplazamiento de los trabajadores era que en los viejos trapiches el bagazo, así se le llama a lo que sale de la caña, lo que queda de cuando se apachurra la caña, ese bagazo quedaba muy húmedo. Entonces lo ponían a secar al sol. Aquí vemos a los operarios acarreando el bagazo de un lado al otro, volteándolo para que se secara y luego se podía utilizar como combustible. Con los trapiches modernos, el bagazo se exprimía tan bien que salía casi seco. Entonces, muchos campesinos perdieron este ingreso adicional que obtenían con el trabajo temporal del ingenio, que se iban a secar el bagazo. Ahora, en la casa de Calderas, aquí tenemos una fotografía de principios de siglo en donde vemos todavía a las personas con sus sombreros, a los operarios, moviendo los caldos, la meladura, ¿no?, para que se evapore. Pero estas calderas, que podríamos decir ya son mucho más modernas, fueron sustituidas por estas evaporadoras al vacío. Estas permitían un mayor control del calor y aseguraban mejores resultados en el procesamiento de cristalización. Los operarios que trabajaban en esta sección, en la casa de Calderas, también fueron desplazados. Bueno, con estas evaporadoras al vacío, después la meladura la pasaban a las centrífugas, y con esas centrífugas en automático conservaban en la parte superior lo que eran los granos de azúcar y desechaban lo que eran las mieles. Entonces, ese trabajo que duraba 3 semanas de purgar el azúcar, de mover los panes de azúcar, de llevarlos a los asoleaderos, se terminó. Se redujeron muchísimo los costos y el azúcar se empezó a guardar en costales, porque ya no eran los panes de azúcar, sino que más bien lo que se tenía era se vaciaban en costales, con lo cual se podían guardar mucho mejor. Los especialistas tradicionales en el trapiche, en la casa de Calderas, el maestro de azúcar, el maestro en el purgar, todos ellos fueron reemplazados por técnicos, en su mayoría cubanos, que ya conocían la maquinaria y sabían operarla. Esto ocasionó que los trabajadores de las haciendas tuvieran que buscar otras alternativas de ingreso, pues las ofertas de empleo tanto temporal como permanente en las haciendas eran cada vez más limitados. Los medios de transporte. ¿Cómo se llevaba el azúcar a la Ciudad de México? Pues el azúcar era llevada a la Ciudad de México en carretas tiradas por animales o cargadas en burras y mulos, los famosos arrieros. Había una extensa red de posadas para atender a los arrieros y a sus animales.
Los costos de transporte equivalían aproximadamente en esta época al 25% de los costos de producción. Esta forma de transporte era fuente de ingresos no solo para los arrieros, sino también para los campesinos y dueños de las posadas. Con los ferrocarriles hubo una reducción drástica de los costos del transporte. A los hacendados, los fletes se redujeron 5 veces más al utilizar el ferrocarril para llevar el producto a la Ciudad de México. ¿Qué implicó esto? Que también muchas gentes que se empleaban, los arrieros, en el transporte se quedaban sin una fuente de ingresos. Ahora, ¿qué hicieron? Tenemos aquí otros paisajes de los arrieros, ahí van caminando por las calles de la Ciudad de México con las mulas cargadas. Ahora, ¿qué hicieron los dueños de las haciendas para incrementar los rendimientos de la caña de azúcar por hectárea o aumentar el área irrigada? O sea, fue tal la cantidad de caña que se requerían para alimentar estos trapiches, que con la caña que había en los ingenios no lograban ocuparlos más de medio día. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a producir más azúcar, entonces, pues, ¿qué hacemos? Cultivamos más azúcar o sacamos más rendimientos por hectárea. La mayoría de las haciendas ya controlaban todo el agua existente en las áreas cercanas y decidieron invertir capital para construir canales, acueductos y puentes para ampliar las zonas de cultivo de riego. Por ejemplo, la hacienda de Tenango construyó un canal de 54 kilómetros de largo, con lo que les fue posible aumentar en 450 hectáreas las tierras de riego. Casi duplicó la zona de riego que tenía. Para este momento, los conflictos sobre el derecho del uso de agua para el riego se intensificaron en relación con las comunidades campesinas. ¿Qué fue lo que pasó en las haciendas? O sea, reasignaron el uso de sus recursos y buena parte de las tierras de temporal que se arrendaban a los campesinos las sustrajeron del arrendamiento. Las dotaron de riego, construyeron canales de riego y extensos acueductos para conducir el agua a zonas que no contaban con ese recurso y así poder ampliar el área cultivada con caña de azúcar. Este tipo de obras efectuadas por las haciendas para poder aprovechar las fuentes de agua disponibles fueron de tal magnitud que su realización estaba completamente fuera de las posibilidades de cualquier pueblo campesino, básicamente por los niveles de inversión requeridos. John Womack, el famoso historiador sobre la Revolución Zapatista, calculó que la inversión en obras de riego fue probablemente tan importante como la inversión que hicieron las haciendas azucareras en la compra de maquinaria. Abruptamente, las haciendas desalojaron a miles de campesinos arrendatarios y los colocaron en la vía de la proletarización, dada la incapacidad de los pueblos para reabsorberlos o asimilarlos en condición de cultivadores. No debemos de olvidar que el conflicto de Anenecuilco, la estrella inicial de la trayectoria de Emiliano Zapata, fue un enfrentamiento de arrendatarios con un propietario renuente a facilitarles a los campesinos tierras para el cultivo. En las relaciones entre pueblos y haciendas, se convirtieron en agentes de desequilibrio el desplazamiento de trabajadores por la introducción de la maquinaria,
junto con la reducción de tierras de temporal que las haciendas rentaban a los campesinos. Estos hechos contribuyeron al desenlace del movimiento zapatista. Tenemos aquí un ingenio con las casas de los trabajadores permanentes, con alrededor todas las tierras irrigadas con un extenso acueducto. Y bueno, pues los hacendados como dice Sotelo Inclán, en su desmedido deseo de poseer más y enriquecerse de manera desmedida, pues al no permitirles ya a los campesinos que usaran esas tierras de temporal, a despedirlos y que ya no tenían trabajo en las haciendas, pues estos campesinos no tuvieron otra cosa más que irse también a la lucha por reclamar que ellos de lo que siempre habían vivido y lo que querían hacer haciendo es cultivar tierras para producir maíz.